¿Están viendo esta hoja? Sí, doctor. Esto es gasometría arterial, uno de los dos laboratorios que haces a todo paciente que entra a la sala de emergencias. Un laboratorio que haces prácticamente todos los días a un paciente que está en terapia, porque el peligro es que su cuerpo entre en acidosis. Está sometido a medicamentos, a respiración mecánica, no estás alimentándote bien, todo eso causa estragos en el cuerpo. La clave solamente es entender esta parte. Acidosis y alcalosis. La acidosis puede ser metabólica o respiratoria. La alcalosis, lo mismo, metabólica o respiratoria. Así que los dos puntos importantes están aquí, en el bicarbonato y en la presión parcial de CO2. Tienes que mantener el equilibrio. Por eso estoy sujetando este bolígrafo por la mitad. Estoy sujetándolo justo a nivel del pH de 7.4. Si la acidosis es metabólica, es porque está disminuyendo la cantidad de bicarbonato. Así que imagina que este bolígrafo que estoy sujetando, acá en el lado derecho, están los riñones. Y del lado izquierdo están los pulmones. La acidosis significa que el pH disminuye. Cuando no hay bicarbonato, o los riñones no pueden reabsorberlo, entro en una acidosis metabólica. ¿Qué hace el cuerpo para compensar esta acidosis metabólica? Provoca una alcalosis respiratoria. Empiezas a respirar más rápido. ¿Por qué? Para botar más CO2 y para introducir más oxígeno. Si elimino el CO2, estoy eliminando otro ácido. Así que de esa forma puedo empezar a compensar y volver al equilibrio. Si tienes una acidosis respiratoria, ¿es por qué? Porque no estás respirando bien. No logras eliminar el CO2. Lo que está aumentando es la presión parcial de CO2. Eso hace que en los pulmones el pH disminuya. ¿Qué hace el cuerpo para equilibrar? Busca ayuda en el riñón, busca el bicarbonato. ¿Se entiende el equilibrio? La relación del bicarbonato con la presión parcial de CO2. ¿Ya está entendiendo el equilibrio? Sí, doctor. Ese es el tema. Los dos mecanismos principales son la respiración y los riñones. Además de esto tienes mecanismos aleatorios. Tienes las proteínas. Las proteínas pueden captar hidrógeno, pueden liberar hidrógeno. En el segundo video que les envié se muestra cómo el glóbulo rojo, tu eritrocito, tiene una proteína en su interior, la hemoglobina. Bueno, en sí es la globina en sí. Es una proteína. Esta puede captar hidrógeno. Cuando estás en un pH ácido, ¿qué hace el eritrocito mientras está pasando? Captura un poco de hidrógeno, ¿para qué? Para subir un poco el pH y normalizar a 7.4. Si el pH es alcalino, ¿qué hace el glóbulo rojo? Suelta el hidrógeno. ¿Para qué? Para volver al 7.4. Es un mecanismo de tampón de seguridad. Ese era el tema. Por eso les he enviado incluso mi presentación, porque este grupo se había retrasado un poco. Les mandé los dos videos. Entender éxito es empezar a entender el equilibrio ácido-base del cuerpo. Aprender a reponer incluso el bicarbonato es importante. El bicarbonato, por ejemplo, tienes que medir bicarbonato ideal, menos el bicarbonato real del paciente. Lo multiplicas por 0.4 y por el peso del paciente. Solamente puedes reponer un tercio. Si el paciente necesita, por ejemplo, 20 mil equivalentes de bicarbonato, no puedes darle los 20 de golpe. Lo vas a llevar a una alcalosis y lo puedes matar. Solamente le das un tercio. ¿Para qué? Para que el equilibrio vuelva poco a poco. Entonces, doctor, según lo que ha dicho, tenemos que medir lo que es, restar, digo, lo que es la medida ideal entre lo que tiene el paciente y a ese resultado que nos dé tenemos que darle un tercio. Sí. Okay. Mira, prácticamente es como la reposición de lo que es el sodio. El sodio ideal, ¿en cuánto está? 145 más o menos, lo que está circulando en la sangre. Ese sería tu sodio ideal. Pides laboratorio si el paciente tiene un nivel de sodio que está en 120. De 120 a 145, ¿cuánto te falta? 25 mil equivalentes de sodio.
Si le doy los 25 de una sola vez, ¿qué va a hacer el sodio? Arrastra agua. Puedo hacer que indirectamente suba su presión sanguínea y que un pequeño vaso incluso reviente. Para tener cuidado con eso, solamente puedo reponer máximo de 3.000 equivalentes de sodio por kilogramo de peso por hora. Voy a reponer lentamente. ¿Se está entendiendo? Sí, doctor. Entonces, esa es la idea. Para eso era este tema. Y la Lo presentación que... mismo, Dime. disculpa, doctor, lo mismo aplica para los diferentes iones que hay. Si Más digamos el sodio que todo para el sodio, porque ese arrastra el agua más rápido. Ahora, el potasio es importante en los últimos dos temas. Y en el segundo video también se muestra cómo actúa el potasio. ¿Por qué estamos tocando este punto? Porque a nivel de los riñones van a aprender a utilizar los diuréticos, medicamentos que te hacen orinar. La furosemida, literalmente es un diurético en asa, porque actúa a nivel del asa de Henle. Cuando tomas furosemida vas a orinar bastante, pero vas a perder electrolitos, entre ellos el potasio. Y si se fijan en el segundo video, el potasio se relaciona con esta parte del control del equilibrio ácido-base. Hay diuréticos ahorradores de potasio. La espironolactona te puede funcionar. Pero hay que entender cómo y dónde se utiliza. Esta es la presentación que les envié. No voy a hacer correr los videos porque nos tardaríamos mucho. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Bien. Entonces, parte de lo básico es saber qué es un ácido y qué es una base. Prácticamente son opuestos uno del otro. Un ácido es una sustancia que puede ceder un hidrógeno. Una base es algo que puede aceptar un hidrógeno. Es la parte química, aquí está la definición. Son las fórmulas. Logaritmo negativo de tan, 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 tan. Esa parte no suelo preguntar. Esto sí. Si te fijas, en este lado estás viendo la sangre arterial. El pH se acerca al extremo aceptable, 7.45. ¿Por qué el pH es un poco más base en este punto? O menos ácido, para ponerlo lo mismo. Porque tiene más oxígeno, o sea, menos CO2. Pero la sangre arterial va entregando el oxígeno y se vuelve sangre venosa. El pH es mucho menor, es mucho más ácido. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo o no? Prácticamente cuando oxigenas la sangre, estás eliminando hidrógeno. Y por ese lado estás volviendo la sangre mucho más alcalina. La sangre circula por el cuerpo y va liberando el oxígeno. Va captando CO2. El CO2 va a circular una parte como CO2. Otra parte va a circular dentro de los glóbulos rojos como ácido carbónico, pero siendo un ácido al fin de cuentas. ¿Qué son los mecanismos de tampón? Mecanismos que bajan o regulan esto. El pH intracelular está cercano a 7, en el intersticio es 7.3. A nivel del capilar arterial es 7.45, en las venas 7.35. Así que aquí se da ese flujo de hidrógeno. El hidrógeno, el CO2 es producido por la célula. Sale al intersticio. El CO2 desciende el pH. Como aquí hay oxígeno y aquí hay CO2, se va a intercambiar, tratando de nivelar de nuevo el pH. Y por eso ese 7.45 se vuelve 7.35. Y eso está pasando en todo el tejido al mismo tiempo. Estas son las fórmulas. No voy a preguntar las fórmulas. Esto sí. La acidosis significa que el pH está descendiendo. Aquí está la fórmula. Pero en este caso, la acidosis se debe a ¿qué? A esto. Aquí tengo el bicarbonato y aquí tengo la presión parcial de oxígeno. O de CO2, mejor dicho. Si la cantidad de CO2 aumenta, el pH disminuye. Si la cantidad de bicarbonato aumenta, el pH sube. Acidosis, alcalosis. Una recomendación. Ya que están empezando a exponer un poco mejor, y digo solo un poco mejor, cuando yo empiezo a hablar y empiezo a mover mi cursor,
puedo dirigir tu vista a lo que yo quiero que tú veas. Así que cuando una persona está exponiendo y tú estás controlando el cursor, si él está hablando del bicarbonato, dirige el cursor hacia esta parte. Así todo el mundo va a poner atención en forma indirecta. Pero si dejas el cursor a un lado y empiezas a hablar y hablar, no van a saber qué parte es la que tú quieres resaltar. La parte química del sistema de amortiguador se explica con un gráfico, y es este. Tienes una base fuerte y la combinas con un ácido débil. La combinación forma un ácido, una base un poco más débil, y agua. El agua no es dañina, una base débil tampoco es dañina. Si es un ácido fuerte, lo combinas con una sal. ¿Qué hace eso? El ácido lo vuelve un ácido débil y creas una sal que vas a eliminarla. En tu estómago tienes ácido clorhídrico. Cuando tomas un antiácido, ¿qué estás tomando? Bicarbonato, una base. ¿Qué vas a formar? Un ácido débil y una sal que vas a eliminar. Tienes una base fuerte. La combinas con un ácido que es débil. ¿Qué formas? Una base y agua. Estamos hablando en el glóbulo rojo de ¿qué? Ácido carbónico. Esa es la parte química. Para eso eran los dos videos. Sistemas de amortiguación. Tengo el bicarbonato, tengo fosfatos, tengo proteínas. Hay que conocer cuál es el bueno. Y tengo la parte química. ¿Qué estoy viendo aquí arriba? Prácticamente esto es ¿qué? Bicarbonato sódico. Ese es el nombre químico. Aquí tengo Na, natri, que viene del griego de sodio. Tengo hidrógeno, carbón, O3. Bicarbonato sódico. Tomo esto, ¿por qué? Porque tengo acidez en mi estómago. Tengo ácido clorhídrico. Al combinar esto con esto, desarmo, como jugando con un Lego, y creo esto. ¿Qué es H2CO3? Hidrógeno carbonatado. Ácido carbónico, ¿no? Eso. Ácido carbónico. Hidrógeno Ácido carbónico. carbónico, que es un ácido débil. Y tengo cloruro de sodio, una sal. Por separado, ninguno me va a hacer daño, al menos no mucho. Ahora, este ácido carbónico se puede mezclar con hidróxido de sodio y volver a formar esto. Y agua. Es esto. Esta es la parte química. Sé que no les gusta química, pero esta carrera es medicina, van a ver de todo. Y están pensando que no van a ver matemáticas. Lastimosamente vas a ver matemáticas todos los días. Calcular la dosis de un medicamento, los tiempos de administración, preparar un suero, todo sigue siendo matemática. El médico tiene que saber de todo. Esto es química. Sistema de amortiguación del bicarbonato, así se utiliza. Formas bicarbonato y en los riñones reutilizas el bicarbonato tanto como puedas. Los fosfatos. Esta es su fórmula. Tengo fosfato sódico. Lo voy a mezclar con ácido clorhídrico. Voy a formar fosfato reducido y sal. Cloruro de sodio y fosfato reducido, NaDPH. Y esto lo puedo volver a combinar y creo agua y fosfato reducido. ¿Dónde pasa esto? En los túbulos renales. Ese era el tema que estamos viendo riñones. Proteínas. La proteína puede atrapar o puede liberar un hidrógeno, dependiendo si estás en un ambiente ácido o en un ambiente alcalino. Si el pH está empezando a aumentar de 7.4 a 7.5, ¿qué hace la proteína que está circulando en la sangre? Libera hidrógeno. Y de esa forma baja un poco el pH. Si el pH es ácido y es menos de 7.35, está en 7.2, ¿qué hace la proteína? Atrapa el hidrógeno. Y de esa forma sube un poco el pH. Ese era el tema. La relación de los pulmones con los riñones. ¿Qué hace el pulmón? Libera CO2. ¿Qué pasa en la sangre? El CO2 que es provocado por las células
como producto de desecho, se combina con agua y forma ácido carbónico. El ácido carbónico va a liberar un hidrógeno y se va a convertir en bicarbonato. Así que puedo manejar esta clase química en dos direcciones. El bicarbonato neutraliza un hidrógeno y se forma en ácido carbónico. Este circula por la sangre hasta que llega a los pulmones y se convierte en CO2 y agua. El agua la puedo reutilizar y el CO2 salió afuera. Este es el tema. Podrían explicar prácticamente todo el tema con un gráfico. Esa es la idea de que ustedes aprendan a exponer. Tienen que aprender a elegir los gráficos correctos. Este es el segundo video que explica esta parte con ejercicios. Sistema respiratorio. Si aumenta la concentración de CO2, prácticamente lo que quieres es eliminar hidrógeno. Así que este es tu sistema de compensación. Vamos a ponerlo aquí a nivel renal. Aquí tienes tu pared tubular. Esta es la luz. Y aquí está el intersticio, de nuevo la sangre. Las células van a provocar o van a producir CO2. El CO2 se va a combinar con el agua y forma ácido carbónico. El ácido carbónico sigue siendo un ácido. El bicarbonato lo puedo reutilizar. Y el hidrógeno lo tengo que eliminar. Así que voy a tomar estas dos bombas para conseguir hacerlo. Esta bomba, ¿qué hace? Va a eliminar el hidrógeno prácticamente al túbulo colector para eliminarlo con la orina. Para sacar ese hidrógeno, necesito sodio. El sodio entra, el hidrógeno sale. ¿El sodio cómo lo voy a utilizar? Con otra bomba. El sodio va a pasar a este lado porque si no voy a seguir arrastrando agua y el potasio ingresa. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay potasio en la sangre? Puedo bloquear indirectamente esta bomba. Indirectamente bloqueo esta otra. ¿Ven? Esta es la parte química explicada o dirigida directamente a un problema en las células. Estamos viendo prácticamente lo mismo. Aquí tienes sodio y tienes bicarbonato. ¿De dónde vinieron los dos? Del bicarbonato sódico. Al descomponerse puedo reutilizar el sodio. Y el hidrógeno que yo estaba eliminando se combina con el bicarbonato y formamos ácido carbónico. Esto se puede descomponer en agua y CO2. Prácticamente esto hace lo mismo aquí. Recapturo el bicarbonato y lo vuelvo a utilizar. Esto está pasando justamente ahora. Con cada respiración que tú haces, estás sometiendo oxígeno, estás eliminando CO2. Cada instante los riñones están filtrando esto una y otra y otra y otra vez. Para reutilizar tanto bicarbonato como sea posible. Para eliminar la mayor cantidad de hidrógenos que sea posible. Está pasando justo ahora. Esto está pasando en los túbulos renales. El bicarbonato es difícil de preparar. Si lo puedo reutilizar, tengo que hacerlo. ¿Qué hacen los riñones? Reutilizan tanto como pueden. Tienen que armar y desarmar los componentes, ¿para qué? Para volver a crear el bicarbonato. ¿Se está entendiendo el tema? Sí, doctor. Bien. Estos son los fosfatos. Fosfato sódico. De nuevo. ¿Qué es sodio 2? Se descompone en fosfato reducido. Por eso solamente es fosfato con sodio. Ahí está. El sodio entra, el hidrógeno sale. Ácido fosfórico. Terminamos haciendo lo mismo. Importancia del amoníaco, NH3. Pero un hidrógeno lo vuelve NH4. Han llevado química en colegio. ¿Cómo se llama el NH3 y cómo se le dice al NH4? NH3, doctor. ¿Amonio? ¿Me recuerdas cuando el colegio, el profesor le dijo, dime flúor? Mi compañero se puso de pie. Flúor.
Lo que él quería es que digas F y cuánto vale, más 1, más 2, más 3. Esto es química. No es la idea, pero tienen que aprender. Regulación respiratoria de una acidosis metabólica. Acidosis metabólica, entonces hay que entender qué está sucediendo. El problema de la acidosis metabólica es que no hay bicarbonato. Está demasiado bajo. ¿Qué necesito hacer? Tengo que deshacerme del hidrógeno. ¿Quién se va a encargar de eso? El centro respiratorio. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando la frecuencia respiratoria en la profundidad. Respiro más fuerte, elimino más CO2. Indirectamente elimino la cantidad de hidrógenos. ¿Se entiende? Cuando baja el nivel de CO2, lo puedo combinar con agua y voy a terminar formando esto. Ácido carbónico, que lo puedo recombinar formando bicarbonato e hidrógeno. Esto es química. Es como jugar con las fichas del Lego y crear varias cosas a la vez. La acidosis se va de la mano con la alcalosis. En la alcalosis metabólica hay un exceso de bicarbonato. ¿Qué va a hacer el centro respiratorio? Disminuye la frecuencia respiratoria. Elimino menos CO2. ¿Por qué? Para neutralizar el exceso de base. Cuando un paciente se intoxica, por ejemplo, con raticida, se está intoxicando con una base. No puedes inducir el vómito, pero ¿cómo neutralizo esta base? Le das jugo de limón. Es un ácido. Químicamente su estómago va a hacer esto. Va a neutralizar un ácido, una base fuerte, la neutralizas, se vuelve una base débil y una sal. Eso es lo que están estudiando. Fisiología es unir anato, histo e incluso un poco de bioquímica para entender esto. No tienen que ver las materias como algo que se estudia por separado. Todo está unido. Tu cuerpo puede ser varias partes, pero funcionan todas al mismo tiempo. Vean aquí. Acidosis, el pH está bajo. Aumenta la cantidad de hidrógenos. Aquí tengo la sangre, aquí tengo las células, y esto lo voy a excretar en la orina. Esta es la célula, el pH es de 7. Cuando se activan estas bombas, el pH interno empieza a cambiar. ¿Para qué? Si esto empieza a cambiar, cambia la relación química y eléctrica con este espacio y con la sangre. Entonces, pequeños cambios están pasando todo el tiempo. Esta célula necesita producir energía. Ahí están las mitocondrias. Pero cuando las mitocondrias producen energía para estas bombas, ¿qué se produce también? CO2. El CO2 necesito sacarlo. ¿Cómo lo hago? Lo combino con agua y formo gracias a la anhidrasa carbónica, ácido carbónico. ¿Eso qué puede hacer? Puede neutralizar un poco del ácido y puedo moverlo poco a poco hacia la sangre. Llega a los pulmones, se descompone de nuevo y se elimina el CO2 y sigue circulando en la sangre. Cuando se filtra por la orina, viene por acá, se descompone, vuelve a armar bicarbonato, entra al sistema. Solo tienen que unir las piezas. El resumen de todo esto está aquí. Si el pH es menor de 7.4, tienes acidosis. Si la acidosis es respiratoria, es porque la presión parcial de CO2 es mayor a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué hace tu cuerpo para compensar? Reabsorbo más bicarbonato. Más bicarbonato, neutralizo el CO2. Si la acidosis es metabólica, es porque no hay bicarbonato. ¿Qué hago para compensar? Estimulo el centro respiratorio. Respiras más profundo, menos CO2, y vuelvo a lo normal. Este es el tema. Imagínate que de un lado tienes café, que te mantiene despierto, y del otro lado tienes leche que te hace dormir. Tú necesitas estar justo en el medio. Si alguna vez has preparado el biberón para un bebé, haces lo mismo. Hay que combinar agua caliente y agua fría para conseguir el punto medio. Demasiado en un extremo, te quemas.
Está muy frío, el bebé no lo toma. Eso es lo que pasa en los riñones todo el tiempo. Si la alcalosis es de tipo respiratorio, por ejemplo, una persona está asustada, empieza a hiperventilar, está metiendo oxígeno, pero no deja salir el CO2. Aumenta la concentración de oxígeno en proporción y te empiezas a intoxicar solito, te desmayas. Por eso les pones una bolsa para que respiren su propio CO2. ¿Se entiende? Los riñones pueden neutralizarlo, pero les toma tiempo. Los pulmones lo hacen un poco más rápido. Es lo mismo que la regulación de la presión arterial. El corazón puede acelerar o desacelerar rápidamente. Los riñones lo hacen con calma, aumentando la diuresis o reteniendo un poco más de agua. ¿Se entiende el tema? Sí, doctor. Bien. Sí. Examen. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Bien. Estas son las preguntas. Por alguna razón se han equivocado más en las últimas. Vamos a ver cuáles eran las últimas. Y eran preguntas parecidas. De hecho, la 19 y 20 son casi idénticas. ¿Qué decía la pregunta 19? Los mecanismos que pueden ponerse en marcha para compensar una acidosis metabólica son acidosis metabólica. ¿Qué debo pensar? En una alcalosis respiratoria. Respuesta correcta, incremento de la reducción de bicarbonato en la secreción de hidrógenos por los riñones. Es uno de los métodos. Hiperventilación. Este te habla de alcalosis respiratoria. Son parecidos uno al otro. Lo mismo pasa aquí entre la 17 y la 18, creo. Por ejemplo, aquí en la 17. Veamos primero dónde se han equivocado más. La pregunta 13. Sí. La pregunta 13, solo 22 le hicieron correctamente. 22%. ¿Qué decía la pregunta 13? El amonio producido por los riñones proviene principalmente ¿de dónde? Y es lo que ustedes han expuesto. De la glutamina. No del ácido úrico. Todos han puesto ácido úrico. ¿Bien? Todos se han equivocado en esa. Después, ¿dónde más se han equivocado? La 16. Cuando se hace deporte o ejercicio violento, se puede provocar un cambio en el pH de la sangre denominado acidosis metabólica. Cuando haces ejercicio intenso, tienes una macurca. ¿Qué es esa macurca? Ácido láctico. ¿Por qué se produce ácido láctico? Porque el músculo empieza a contraerse cuando no hay oxígeno. Así que de metabolismo aerobio, que es utilizar oxígeno para producir CO2, entras en el metabolismo anaerobio, por lo cual generas ácido láctico. De ahí viene la macurca. Pero un ácido es un ácido. Así que la respuesta era acidez. Era pregunta sencilla. Y aún así, solamente el 18% la contestó correctamente. Algunas eran básicas, sobre todo las primeras. Células afectadas por la aldosterona, las células principales. Hemos hablado de eso hace poco. El asa de Henle. ¿Dónde están los canales de cloro, yodo, de sodio, de potasio? Asa de Henle. Ahí están las bombas. Bien. El lunes, o en este caso la próxima semana, voy a exponer todo sangre. Voy a hablar un poco de lo que falta de la parte de los diuréticos, porque solamente son 3 o 4 líneas lo que hay que saber. Después voy a empezar con sangre. Grupos sanguíneos, coagulación. Voy a llegar hasta ahí. Así que voy a hacer prácticamente unos 3 o 4 temas de corrido. Voy a tocar la primera parte de inmunidad y vamos a desarrollar inmunidad después.